También algunos académicos, académicos que trabajan en la universidad, profesionales y emprendedores. Yo diría que ese es básicamente este grupo y que hemos venido desarrollando este conversatorio desde hace, como te conté, desde octubre del año pasado y hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos candidatos, principalmente a constituyentes. Esta es la primera vez que tenemos un candidato a presidente, así que Ignacio, te agradecemos que haya sido el primero en aceptar nuestra invitación. Bueno, para comentar un poquito, Ignacio Briones, que es muy conocido por todos, pero igual, ¿no es cierto? Ignacio fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista, ha estado trabajando en el Centro de Estudio de Horizontal, digamos, que es como el brazo de estudios de Evópolis, participó y fundador de Evópolis, y por supuesto conocido por todos ustedes como ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, la idea, Ignacio, es que tener una oportunidad de poder conversar contigo. Te hemos estado mirando, visto la entrevista. Yo hablaba con Juan José Obach entre medio y le decía que ojalá pudiéramos tener una conversación que fuera un poquito más allá de lo que se ha ido mostrando en los periódicos, y es tratar de capturar cuál es el sentido de esta candidatura, en el sentido de cuál es la propuesta o el relato que se ha comentado tanto, que falta, ¿no es cierto?, un buen relato del centro liberal o la centro derecha liberal, y qué distingue de, por ejemplo, de don Sebastián Sichel, que es una postura, le decía Juan José, de repente media similar, y cuál podría ser un relato atractivo más allá del afán de poder o el temor de que llegue la extrema izquierda al gobierno. Así que muchas gracias, Ignacio, y todo tuyo. Gracias, Cristian. Tenemos ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 9 aproximadamente? Efectivamente, sí. Ya, entonces la idea, supongo, es que yo les cuente, no sé, unos 10-15 minutos y después abrimos para preguntas, que siempre es lo más interesante, ¿no? Bien, Julia bueno, primero, buenas tardes. Julia, perdona, Julia, no te di la pasada. Julia es la que... No te preocupes, Cristian. Ignacio, hoy un placer tenerte con nosotros hoy día. La verdad que somos un grupo, ya vemos 48 personas conectadas con mucha inquietud. La dinámica es la que tú dices, son 15-20 minutos de tu posición, de tu postura, y después hay consultas. Las consultas les pedimos a todos que se hagan vía chat, y ahí vamos agrupando algunas consultas, de repente en el mismo diálogo se van contestando, así que les pido que sea a través del chat. Como tenemos solamente una hora, Ignacio, por favor, todo tuyo. Ya, bueno, primero, buenas tardes, saludarlo a todos, a todas, gracias por la invitación a conversar, siempre es muy valioso para uno como candidato poder discutir, ¿no es cierto?, y recibir ideas, críticas, sobre todo las críticas son bienvenidas. Y quizás partir contarles por qué estoy acá, que es una pregunta recurrente, por qué dejé el Ministerio de Hacienda, pega que disfrutaba mucho y que asumía con mucha entrega en un momento muy crítico, histórico de nuestro país. Y la decisión de estar acá tiene que ver con una acumulación de factores, ¿no? En primer lugar, los hechos del 18 de octubre y posteriores, que marcaron la escena política, y estamos viviendo esa escena política, con el convencimiento desde entonces que, de alguna manera, más que de alguna manera, definitivamente el ciclo político que conocíamos se acabó y empieza uno nuevo. Y en toda cosa nueva, en todo ciclo nuevo, hay una serie de oportunidades, pero también de riesgos. Pero con una convicción muy profunda de que es época de cambios, de hacer las cosas que no hemos hecho antes, pero hacerlas bien, hacerlas con responsabilidad, con sostenibilidad, con justicia. De alguna forma, eso es hacerlas seriamente. Y luego vino mi pasada como ministro, me tocó, por lejos diría yo, ser la persona que más estuvo en el Congreso. Prácticamente viví ahí, estuve en más de 150 sesiones, participé en la aprobación de casi 30 leyes. Y como yo no venía de la política, sino que del mundo más bien de las ideas, de las políticas públicas, de la academia, fui muy permeable y muy observador de lo que ahí pasaba. Y me di cuenta que la política iba por mal camino, ¿ah? Por dos razones. Una es porque la voluntad de diálogo y la polarización iba haciendo pan de la voluntad de diálogo se iba perdiendo y la polarización iba haciendo pan de cada día. Y segundo, porque empezamos a asistir
a que los políticos de todos los colores, y no hago excepción alguna acá, se compraron un diagnóstico de la inmediatez, de lo popular, de la indignación, y se empezaron a saltar las reglas del juego. Y bien lo sabemos quienes queremos la democracia y somos institucionalistas, que cuando uno se salta las reglas, la cosa termina mal. Y entonces junto estos dos elementos, esta voluntad de cambios con lo que yo observaba, porque yo creo profundamente en las reformas, que tenemos que hacer reformas de fondo y voy a seguir algunas de ellas, y porque creo en esa reforma, me parecía a mí bien evidentemente que este camino de la inmediatez, del ofertón y de saltarse las reglas era la mejor manera, la garantía de no poder hacer esa reforma. Y que en el fondo esta crisis de credibilidad, de confianza, una desconfianza muy profunda en los partidos políticos, que son fundamentales para la democracia, se iba a exacerbar y por lo tanto íbamos a frustrar una vez más las expectativas de los ciudadanos. Íbamos a terminar en un país que no iba a ser capaz de hacer esta reforma. Entonces esa es la motivación, y entendiendo que vivíamos un momento histórico, porque yo creo que es indudable que en los libros de historia futuro este momento va a ser clave por todo lo que nos pasó. Nuestros niños van a estar marcados por la pandemia y van a estar marcados por un momento de grandes cambios, de alta incertidumbre, pero de un futuro que es posible. Y yo honestamente di este paso porque no podía restar de ese proceso, quise aportar desde otra vereda distinta al gobierno, aportar con ideas, apostar con propuestas y aportar con una visión de futuro de cómo se va a ir reconfigurando la política en Chile, donde es necesario reivindicar, construir desde el territorio y desde la política algo que vaya mucho más allá de las coaliciones tradicionales que hemos tenido, que de hecho tuvieron un tremendo rechazo en las últimas elecciones. Hay que potenciar un centro que amplíe la cancha, que invite a nuevos actores no probables, si ustedes quieren, que no han participado de una primaria Chile Vamos, otros que no han participado de la política, pero sí les interesa el futuro de Chile. Y eso es lo que a mí me llama, eso es lo que me motiva, y en eso estoy. Eso es lo primero. Lo segundo es cuál es el ethos de esta campaña, lo que a mí me moviliza muy, muy profundamente y de lo cual penden todas las propuestas que nosotros vamos a hacer. En primer lugar, un principio y una convicción muy profunda en el valor de la libertad. Yo soy un liberal, creo profundamente en la libertad, y en la libertad entendida como la capacidad que tienen todas las personas de ser los autores de sus proyectos de vida. Eso es lo más rico, lo más valioso que tiene una familia, que tiene una persona, y eso implica reconocer aquello, implica reconocer esa diversidad. Y por eso que yo leo la libertad en clave de dignidad. La libertad al final del día es dignidad, porque es reconocer lo más valioso de las personas. Pero para eso, esa libertad tiene que venir aparejada de capacidades, de herramientas, de oportunidades, de un sentido de justicia social. ¿Se escucha? Pues se mutió. Sí, ¿sí? Ignacio, de repente apagaste el micrófono. Patricio, porfa, los micrófonos, el resto que esté apagado. Muchas gracias. Ya, ahí estoy de nuevo. Entonces, como les decía, igual libertad, dignidad, que necesita un potente componente de justicia social liberal. Y por eso que vuelvo a las reformas. Yo creo profundamente en reformas bien de fondo que hay que hacer en Chile, que de alguna manera, o más que de alguna manera, sabemos hace tiempo que tenemos que hacer, pero que han estado bloqueadas, han estado tironeadas por izquierda y derecha, por grupos de interés, y la verdad es que hace tiempo que estamos estancados en muchas materias. Y voy a hacer reformas, anclado en este ideal de libertad, dignidad y justicia social. Primero, una transformación social. Yo creo que es evidente que tenemos dos Chiles en materia de oportunidades, en materia de capacidades. Y parto aquí por la educación. Nos hemos hecho los lesos por muchos años de la necesidad de emparejar la cancha en la educación preescolar y escolar. Es allí donde se generan las desigualdades injustas. Y el drama es que no se cierran nunca más. No se cierran más, cuesta mucho cerrar. Y por eso que en nuestro programa estamos planteando con mucha fuerza la educación y la cultura, entendidos como dos elementos de la misma moneda, y la educación pública.
Acá el sueño y la propuesta es construir una educación pública que no tenga nada que enviarla a la privada. Estamos hablando de palabras mayores. Eso requiere recursos, requiere un nuevo trato con los profesores, requiere incentivo, un reconocimiento monetario y social para que la carrera de pedagogía, que es la clave de la historia, sea tan preferida como estudiar ingeniería o derecho por un egresado talentoso. Y eso hoy día no ocurre. En segundo término, me parece que en materia educacional tenemos que tener una discusión muy profunda respecto al currículum. Yo soy partidario de poner todo el acento en desarrollar la capacidad del pensamiento autónomo, crítico, de los chicos, de las chicas. Eso paradojalmente se logra poniéndole mucho más énfasis en las humanidades, pero no entendidas como materia que haya que pasar, sino como la formación de ese pensamiento crítico y autónomo, que es lo que te permite en definitiva el diálogo, la conversación, la argumentación, entender que el otro en su diferencia no es un enemigo, te transforma en mejor ciudadano, te transforma en una persona capaz de colaborar, de innovar, y eso es lo que necesitamos para el siglo XXI y para una democracia más robusta. Y en eso la reflexión en la que están los países que más admiramos. Creo profundamente en eso, creo que Chile es un país muy mal educado, y lo digo no solo desde la educación de los sectores más vulnerables, basta ver nuestro debate político, el nivel que hoy día está teniendo, la falta de argumentos, la falta de empatía, la falta de reconocer al otro y sus argumentos, y también en las élites que se saltan la fila, las élites que tienen un trato poco deferente con los otros, las élites que abusan. Eso es mala educación. Entonces creo que este es un eje central, y como les decía también la cultura, donde hemos hecho un esfuerzo para tener una política muy potente que cambie el paradigma de cómo hemos entendido la cultura, que básicamente ha sido vista como redituaria de un sector político en circunstancias que la cultura es la expresión máxima de la libertad. Esa libertad tiene que llegar a todos los niveles, tiene que ser más democrática la cultura, tiene que llegar a las poblaciones, tiene que encontrar nuevos talentos, tiene que llegar a regiones, y en eso estamos trabajando. Ese es el primer eje. En línea con lo anterior, en la política social, nosotros venimos trabajando hace tiempo en cambiar el paradigma de cómo estamos entendiendo la política social en Chile, que como ustedes saben, tiene una cosa muy positiva, dos cosas muy positivas en realidad. La primera es que 2 de cada 3 pesos del presupuesto se van a las llamadas áreas sociales, es decir, el énfasis es correcto. Tiene una cuestión positiva, indudable, que ha sido fundamental para derrotar la pobreza, pero hoy día adolece de 2 problemas fundamentales. El primero es que es una política que se ancla en la lógica de si tú perteneces al 50, 60% más vulnerable, recibes tal o cual beneficio, y si te pasas para arriba un poco lo pierdes por completo. Y eso tiene 2 problemas a su vez. Incentiva la informalidad, por razones obvias, y por eso que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar cotíceme por el mínimo para no perder tal o cual subsidio. Y el segundo problema es que deja fuera a la clase media, porque está fuera de ese umbral del 50, el 40, el 60%. Y lo que nosotros estamos planteando acá muy derechamente es invertir esto y transformar esta política social tapizada de centenares de programas, muchos de ellos muy mal evaluados, en transferencias directas a las personas, pero incentivando y reconociendo el esfuerzo, el trabajo, y en particular el trabajo formal. Y tan solo un ejemplo, nosotros hemos planteado con seriedad que un trabajador o trabajadora que hoy día gana el sueldo mínimo, que son 326.500 pesos, 265.000 pesos líquidos, esa persona puede tener un ingreso líquido al final del mes de 400.000 pesos. ¿Dónde viene la diferencia? De esa transferencia directa que es un 1 más 1. Usted ganó uno, yo le puse el otro. Eso incentiva el trabajo, incentiva el esfuerzo, reconoce ese esfuerzo y alivia el presupuesto familiar. El presupuesto familiar es uno de nuestros ejes centrales. Esta es una de las propuestas. Hay otras más que tienen que ver con vivienda, con transporte público. Me lo salto el detalle, pero ese es el foco, es invertir el énfasis y girar hacia transferencias directas, que además son el mejor vehículo para combatir la desigualdad de ingresos. Probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, pero el índice de Gini de desigualdad de ingresos en Chile, antes de que intervenga el Estado, es decir, el índice de Gini de mercado, de nuestro país, no es distinto ni el de Alemania ni el de Finlandia, son iguales. Es decir, el mercado en Chile redistribuye igual de bien o igual de mal que en esos países, la diferencia está en la acción del Estado.
no a través de los impuestos, sino que a través de las transferencias directas. Por lo tanto, este es un vehículo potente además para combatir la desigualdad. Hay dos ejes de la transformación social. Agregaría una modificación muy importante en nuestro sistema de salud. Lo que nosotros hemos planteado acá es tener un plan único, universal, que nivele hacia arriba, que sea estricta. Perdón. Un plan único, universal, que nivele hacia arriba, que se financia con las cotizaciones del 7% y los aportes del Estado, pero que empareje esa cancha, donde ese es uno de los principales dolores de las familias chilenas, la incertidumbre frente a la enfermedad, y que sea al mismo tiempo respetuosa de la libertad de elegir, porque este plan único que nivela hacia arriba va a poder ser provisto por aseguradores públicos o privados. Esto implica que las ISAPRES como las conocemos se terminan, porque acá seamos bien honestos, las ISAPRES no hemos hecho trampa en el solitario pensando que esto funciona como un mercado, y el antimercado. El mercado se basa en la comparabilidad, en la capacidad de moverse. Ninguna de estas dos cuestiones funciona hoy día en Chile, teniendo infinitos planes incomparables y teniendo preexistencias que limitan la movilidad. Por supuesto, las personas tienen toda la libertad de contratar seguros complementarios, seguros adicionales, eso está en la libertad de cada cual, pero queremos asegurar este piso común y es una reforma bien de fondo. Sigo. Reforma del Estado, que es un tema de larga data, que no hemos avanzado prácticamente nada, nuevamente bloqueado por el grupo de interés, en este caso por la NEF, donde nosotros planteamos básicamente dos cambios importantes, dentro de los muchos que hay, ¿no? El primero tiene que ver con poner el Estado acá al servicio del ciudadano. Es impresionante constatar, lo muestra el Consejo para la Transparencia, lo muestra el Conversemos de Chile, la Católica y la Universidad de Chile. Hoy día el ciudadano se siente maltratado por el Estado. Se siente discriminado, se siente abusado muchas veces, cuando no, siente que el Estado está al servicio de los políticos o de los funcionarios. Y eso está al revés, tiene que estar al servicio de los ciudadanos. La inmensa mayoría de los chilenos dependen del Estado para acceder a bienes y servicios, y eso es un deber enfocar el acento ahí. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? De hecho, un proyecto que trabajé y que está listo, espero que el gobierno lo ingrese, es una reforma al empleo público que pase desde la lógica del estatuto administrativo, de la ley de base de administración del Estado, a un contrato indefinido con derecho a indemnización, con ingreso y progresión en base al mérito, con movilidad. Necesitamos un Estado flexible. Hoy día tenemos una estructura súper rígida, que es el último resabio de la dictadura Pinochet, que sin sorpresa es súper rígido, súper jerárquico, pero no conversa con el siglo XXI. Tenemos que avanzar en ese plano urgente. Y lo segundo tiene que ver con los datos en el Estado. Si algo muestra esta pandemia, es la falencia en los datos para poder responder bien, con agilidad, para tener mejores políticas públicas donde involucremos a la sociedad civil. Y les quiero dar solo dos ejemplos. El registro social de hogares, que es la base para las ayudas del Estado en esta pandemia, estaba completamente desactualizado. Teníamos más del 40% de la información que tenía años. Toda esa información hubo que reactualizarla, y esto toma tiempo, y la verdad es que no podemos fallar en esa materia de nuevo. El segundo ejemplo, aunque parezca increíble, hasta el año pasado era imposible saber cuántos funcionarios había en el Estado de Chile. Y la razón es que los funcionarios municipales, nadie en el Estado, ni la Contraloría, ni nadie tenía la nómina con los funcionarios municipales, ni cuánto eran, ni cuánto se les pagaba. Pasamos una ley, que fue bien resistida, por supuesto, para que eso fuera una realidad. Hoy día vamos a saber cuántos son, y eso solo muestra que los datos públicos para poder gestionar mejor, hoy día muchas veces campean por su inexistencia. Entonces, reforma del Estado, partiendo por estos dos elementos y siendo muy claro que acá hay que romper con el blocaje, es un elemento fundamental. Tercer eje, descentralizar. Yo sé que este es un concepto que vuelve cada 4 años, así que descuéntenmelo por lo que quieran. Y como liberal, yo creo profundamente en la desconcentración del poder político y económico. Lo he visto en regiones, lo he conversado tantas veces, y no solo hay enojo en las regiones respecto al centralismo de Chile, sino que una profunda tristeza, un sentimiento de abandono que va a generar un tremendo problema político.
si no somos capaces de abordarlo. Es cierto, la elección de gobernadores avanza, da una señal, una primera piedra en esa dirección, pero tenemos que ir mucho más allá. Y por eso que nosotros estamos planteando como medida inmediata varios elementos de descentralización económica, desde proponer una rebaja de impuestos transitoria para las empresas que se instalan en regiones, hasta que una parte del impuesto de primera categoría sea administrado directamente por las regiones. Las patentes comerciales se paguen en las regiones y no en Santiago. Y también que una parte de la mano de obra de empresas que se instalan pueda ser contratada o deba ser contratada en regiones, de forma tal de involucrar a esas comunidades de esos territorios. Es evidente que hay que avanzar en descentralizar Chile, vamos a tener una mejor política social que reconozca la diversidad del territorio y también una mayor palanca de desarrollo, porque las oportunidades de desarrollo son regionales y es imposible que un burócrata en Santiago, que tenga las mejores intenciones, y se los dice alguien que estuvo ahí, pueda tener la información o la capacidad de ver dónde aprieta el zapato. Así que ese es un elemento muy, muy fundamental de nuestra candidatura, un hito importante en el que queremos avanzar con decisión. No quiero alargarme mucho más, pero quizás terminar con una reforma que es quizás la más fome, pero quizás la más importante que tenemos como país por delante, que es la necesidad de que nuestro régimen de gobierno converse con el sistema electoral. Hoy día, buena parte del problema del bloqueo que tenemos en Chile, y por Dios que tenemos bloqueo, tiene que ver con esto. A mí me tocó vivirlo y ver esa evolución. Cuando yo les decía que fui testigo de esta polarización, de esta falta de diálogo, tiene que ver con parlamentarios de todos los colores que están preocupados por el día a día, inmediatez absoluta, por el Twitter, por el matinal, por quién es el más indignado, pero capacidad de mirar a futuro, de buscar acuerdos, de buscar diálogo, muy, muy difícil. Y la razón es obvia. Tenemos un sistema electoral atomizado que hace muy difícil generar acuerdos por la sencilla razón de que estos acuerdos pasan a ser bilaterales, uno a uno, y no con coaliciones, no con colectivos, que es la esencia de la política. Entonces, si nosotros no somos capaces de tener un régimen de gobierno que permita que los gobiernos gobiernen, solo va a cundir la desconfianza en el sistema político, es lo que estamos viendo hoy día, la parálisis, y vamos a ser incapaces de hacer reformas estructurales de largo plazo. Creo que la nueva Constitución ofrece una oportunidad maravillosa para esto, y yo espero que la Constituyente, junto con definir el régimen de gobierno, señale una ruta que diga, ¿sabes qué? Cualquiera sea el régimen, necesitamos que tenga gobernabilidad, y eso nos va a llevar a tener que discutir el sistema electoral y girar un sistema electoral que sea más mayoritario. Hoy día con esta atomización, la verdad es que el futuro de grandes reformas se ve muy, muy difícil. Un último punto que me interpela mucho. En el área económica, yo partí diciéndoles que acá, en nuestro país, la convicción que yo tengo es que estamos tironeados por muchos grupos de interés. Le hablé del tironeo del sector público, también lo hay en el sector privado. Por Dios que lo hay. Por Dios que se han bloqueado cambios y reformas necesarias para tener mercados legitimados. Yo soy un partidario profundo del mercado, creo en el mercado. Pero para que un mercado sea válido tiene que tener legitimidad. Y por eso, que acá las sanciones a los actores que defrauden al mercado tienen que ser a la altura del daño. Y por Dios que se ha hecho daño en esta materia, en temas de financiamiento electoral, en temas de colusión, en temas de abuso de mercado en general. Yo logré avanzar en esta materia, pasamos una ley que hace que hoy día Ponce Lerú, si comete los mismos delitos, se iría preso, y me enorgullece haber avanzado ahí, pero nos queda por avanzar porque esto es un daño tremendo a la legitimidad del mercado, al emprendimiento, y creo que si no somos capaces de dar señales muy claras de que acá estas malas prácticas van a ser sancionadas con fuerza, vamos a tener un mercado que solo va a perder terreno y va a ser sustituido por otro tipo de sistemas que sabemos que fracasan. Así que yo prefiero dejarlo ahí, quizás me he extendido demasiado, simplemente terminar diciendo que soy un convencido de que es posible hacer cambios potentes en Chile, que tenemos una gran oportunidad, pero que hay riesgos inminentes a la vuelta de la esquina. Vamos a tener años complejos de muchos riesgos. En lo económico, este año va a ser un año de recuperación importante, fruto de lo que hicimos el año pasado, de las medidas que se tomaron, pero lo relevante es qué pasa después. Y aquí vamos a tener un escenario de alto desempleo al menos un par de años. Y eso tenemos que hacernos cargo. Nosotros tenemos un plan para hacernos cargo. Yo tengo cercanía con ese tema por razones obvias y me convoca muchísimo porque ese es el principal dolor, la principal incertidumbre que tienen las familias
hoy día en nuestro país. Lo dejo ahí. Gracias. Feliz de recibir sus preguntas, sus críticas y de ver las respuestas que pueda darles. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que nos paseaste por todos los pilares de tu programa. Ya se ha escuchado algo en la televisión, digamos, sobre el programa. Hoy día estás en CNN y hablas del IFE, digamos, y de lo que desactualizado estaba justamente la base para poderla aplicar como todo el mundo quería que fuera lo más rápido posible. Vamos a ir a las consultas y Juan Antonio Durán te hace la siguiente consulta. Dice, un buen gobernante tiene que primero ser un buen candidato. Los ministros de Hacienda nunca, en general, digamos, han sido buenos candidatos, o candidatos ganadores, perdón, no buenos candidatos, sino ganadores. Y menos con la mochila de estar en el corazón de las medidas tardías, y que te tocó, digamos, un periodo muy complejo con una pandemia. ¿Cómo te planteas al respecto? Porque seguramente vas a tener eso como crítica dentro de los planteamientos, los debates que se hagan a futuro. Sin duda, la historia pesa para los ministros de Hacienda, si no pregúntale a Andrés Velasco, gran amigo. ¿Cómo me planteo no siendo ministro de Hacienda? Así de simple, soy candidato, tengo una visión de Chile, tengo una visión del futuro político de nuestro país. Como les decía acá, viene una etapa de transición, donde el presidente, la principal atributo, más que tener las propuestas espectaculares, que por cierto tiene que tener buenas propuestas, realistas, reformistas, que sean creíbles, va a tener que ser una persona con mucha convicción, por un lado, y capacidad de diálogo por el otro. Acá el que no tenga convicción, ni pachorra, ni un sentido de cómo va esto y cómo se va a redibujar el mapa político, y pueda ver y pueda leer ese escenario para definir nuevas coaliciones, para convocar a nuevos actores, va a ser simplemente un administrador más. Y en el periodo que vivimos, ser un administrador más es fatal. Está destinado al fracaso. Acá yo veo que se tiene que conjugar este elemento, esta visión política de convicción, de sentido de cambio, con apertura al diálogo, con llamado a acuerdos, porque los vamos a necesitar, con generar un clima de paz social en un ambiente de ruido, porque vamos a tener ruido. ¿Ah? Me parece que eso es fundamental. ¿Ah? Y eso requiere una mirada política. Este es un momento político. Este es un momento de transición donde tenemos que dibujar el futuro hacia dónde vamos. ¿Cuál es el futuro que aspiramos como país? Yo siempre he dicho públicamente que un país como Nueva Zelanda me interpela muchísimo, que es una economía abierta, una economía libre, pro inversión, pro emprendimiento, con un Estado moderno, que es lo que necesitamos, y con una red de protección social extraordinaria, que genera cohesión social. Creo que ese es el camino, a mi juicio, donde tenemos que ir. Y para marcar esa ruta, nosotros vamos a tener que marcar una primera estación con mucha claridad. Esto yo lo veo como una hoja de ruta, donde hay estaciones intermedias, lugar de llegada. Pues la primera estación, para combatir precisamente los ofertones, la inmediatez, que muchos hoy día enarbolan y que bien sabemos no son creíbles, no son sostenibles, uno tiene que timbrar una primera estación que permita hacer creíble que se mueve la aguja. Y por eso yo les planteaba la reforma educacional, la reforma de la política social. No les hablé de la ciudad, donde se ancla en la necesidad de tener una política bastante keynesiana en el siglo que viene, porque vamos a tener años difíciles en lo económico, donde vamos a tener que gastar harto. Pero ese gasto tiene que ser inversión que apalanque el futuro de Chile, en lo social y en lo económico. Y por eso que el tema de la ciudad justa, donde pongamos al día o nivelemos hacia arriba los dos Chiles que tenemos en la ciudad, desde luminarias, desde seguridad, de veredas, de espacios, áreas públicas, espacios verdes, es una inversión que vale la pena hacer en un momento que vamos a estar como Estado, gastar más en inversión para apalancar el empleo, para tirar la economía, transitoriamente al menos, conjuntamente con desarrollar, ¿no es cierto?, conectividad digital, infraestructura local que apalanca el desarrollo regional que yo les contaba. Entonces hay que verlo como una oportunidad que permita timbrar esta estación, que la gente diga, mire, acá está pasando algo, nos estamos moviendo para allá, no es todo, esto es por etapas, pero esto partió. Yo eso es lo que te respondería, y siempre enfrentar esos cuestionamientos que van a estar ahí, a mí me lo hacen, con mucha honestidad, bien directo.
sin impostar nada, sin renegar de mi paso por el gobierno, lo asumo con orgullo. Si me volvieran a llamar, volvería a aceptar. Pero hoy día estamos en una etapa distinta y es lo que a mí me convoca. La verdad es que quiero contribuir desde otra vereda y por eso estoy acá. Gracias, Ignacio. Te voy a llevar una pregunta que nos ha a la verdad, la gente que somos más, no quiero decir más viejos, sino más antiguos, y estamos ya en los últimos, antes de la palabra de jubilarse, que nos cuesta, digamos. Y se habla mucho bueno, ya vamos entre los 3 retiros, y ya se han puesto el tema de un 4.º retiro, hablan del 100, pero con tope. Bueno, eso es parte de lo que ha pasado, yo diría que el último año. ¿Qué le respondes a esa gente que tiene temor, digamos, de que se estaticen esos recursos y que se vayan a reparto? Ya lo dijo Prost en algún minuto, Narváez también. Bueno, y Jadwe ya lo anunció, si es que dentro de su programa. ¿Cómo le responde a esos ciudadanos que efectivamente nosotros tenemos algún temor con respecto? Sobre todo los que estamos más cerca de esa edad, digamos. Bueno, un gran tema. Yo lo primero que diría, y a propósito de la pregunta que tú me hacías, Julia, de cómo respondo a mi rol de ministro de Hacienda, yo soy como un niño símbolo del 10%. Y esto cuando salgo a las poblaciones, a la calle, a La Vega, siempre me lo preguntan. Y mira, yo siempre respondo de la siguiente manera. A mí, la oposición a los retiros no tiene que ver con negarle una ayuda a las personas. Eso es evidente que se necesita apoyo y para muchas personas esto fue una salida importantísima. El temor tiene que ver con exactamente lo que está pasando y es lo que yo dije públicamente una y otra vez. El problema de abrir la puerta al primer retiro es que van a ir el segundo, el tercero, el cuarto y el retiro por el 100%. Y no me equivoqué, ahí está. Está escrito, lo dije. Y ahí estamos. Y hoy día todos empiezan a darse cuenta, chuta, esto está color de hormiga, y te lo dicen en las poblaciones, te dicen, oye, nos van a quitar la plata. Entonces, llegamos acá precisamente por tomar un atajo. Yo no pretendo tener toda la razón, pero al menos hay un argumento que públicamente yo di y que se ha demostrado en la práctica que es lo que ha ocurrido. ¿Qué hacer con el sistema de pensiones? Bueno, efectivamente hay aquellos que quieren nacionalizar esto. Estos proyectos son de larga data, incluyendo la senadora Proboste, una de las coautoras de ese proyecto. Ese riesgo existe, lo vimos en Argentina. Creo que hay una dificultad, en cambio, en el caso chileno para avanzar en ese camino, es que las personas tomaron propiedad de sus fondos, lo sienten propio. Hoy día nadie les dice que esa plata no está, la plata está ahí, y se sienten dueños de esa plata. Y por lo tanto acá el debate de fondo es qué vamos a hacer para reparar el sistema previsional, porque hoy día está desfondado. ¿Ya? Y acá hay que ser súper honestos. Y eso es lo que nos dicen los políticos que han enarbolado esta bandera. Le vamos a tener que meter la mano al bolsillo a las personas. Si la plata siempre sale a las personas, ya sea por cotizaciones o por impuestos. Y vamos a tener peores pensiones. Entonces, nosotros acá lo que estamos planteando, uno, es mantener el pilar de ahorro individual. Para mí eso es clave. Con una solidaridad amplia, que no sea con cargo a los trabajadores formales que cotizan, que bien sabemos son cada vez un porcentaje menor, sino que sea con cargo a todos los chilenos a través de impuestos generales. Y habrá que subir los impuestos en lo que corresponda, de manera gradual, ¿no es cierto? Porque acá necesitamos recuperar la inversión, el crecimiento, pero la aritmética no falla, ¿no? Si acá gastamos plata, hay que reponer esa plata. Hay que hacerlo con esa gradualidad, pero manteniendo el pilar de ahorro. También mucho más secundario la organización industrial, o si esto va a ser hecho por AFP, o si va a ser hecho por la AFP de la misma forma que lo hacen hoy día. El nombre lo dice todo, administradoras de fondos de pensiones, son un medio con un fin, que es construir una pensión. Y lo que nosotros planteamos acá, conjuntamente con mantener el ahorro individual, es que podamos meterle mucho más competencia a esta industria, ¿no? Y nosotros estamos planteando acá licitaciones no de los nuevos afiliados, del stock, con una opción de cambio por default. Bueno, yo te cambio y si tú quieres no estar en ese cambio, perfecto, te quedan tu AFP. Pero sabemos que en la AFP las personas se cambian poco, se cambian casi nada. De hecho, un ejemplo que lo grafica cuerpo entero, cuando Plan Vital se ganó la licitación de nuevos afiliados, después de 3 años, ustedes saben, los afiliados pueden irse a la AFP que quieran. Bueno, la AFP Plan Vital subió su comisión por 3 y se cambió apenas el 10%. Las personas no se mueven de AFP, esa es la verdad.
Tenemos que meterle competencia, tenemos que separar también la recaudación, que hoy día es administrada por las propias AFP a través de Previred. Hay una integración vertical ahí que no conversa con la de competencia. Y también tenemos que tangibilizar más los fondos, por eso que nosotros estamos proponiendo que los fondos puedan ser utilizados, por ejemplo, para financiar activos alternativos como la compra de tu vivienda. Ese es un activo igual, y es recurso, ingreso disponible igual al momento de tu jubilación, por la sencilla razón de que si bien puedes tener menos plata en la AFP, bueno, también te vas a ahorrar un arriendo, porque tienes una casa, ¿no? Entonces esas son maneras de tangibilizar, de acercar el ahorro a las personas, necesitamos más ahorro, y en esa línea, y termino con esto, nosotros también estamos planteando avanzar en una lógica de recaudación, que en lugar de que sea a través del trabajo, se vaya ampliando a través del consumo, porque no todos tenemos un trabajo formal, pero todos consumimos, y ahí hay una palanca de recaudación que es mucho más justa, es más solidaria, y que permite ir resolviendo este problema que al final es de base de cotizantes y no solo de tasa de cotización. Gracias, Ignacio. Le voy a pedir a David Campo, que tiene su manito levantada, que haga su pregunta por el chat, por favor. Te voy a pasar a otro tema, Ignacio. Tú hablaste del régimen de gobierno que existe hoy día, donde se bloquean, digamos, todas las iniciativas, siendo muy mezquino, digamos, lo que está pasando en distintos sectores. ¿Qué es lo que le ha pasado fuertemente a este gobierno y le va a seguir pasando, digamos, imagino que en lo que queda del gobierno? Y tú decías, esto de alguna manera tiene que cambiarse, pero ¿cómo se va a cambiar? ¿Cómo ellos que están participando de esta posición van a querer cambiar algo que efectivamente les acomoda? Entonces, ¿cómo hacer eso? La verdad es que es bien cuesta arriba, digamos, ponerlo todo, porque no todos están mirando en el largo plazo, en un Chile de largo plazo. ¿Cómo lo ves ahora? Porque eso debería hacerse en los próximos años, pero ¿lo es factible dado el escenario que hay hoy día? Sí, lo veo factible. Es difícil, va a ser complicado, pero es factible. Y lo primero es denunciar estos bloqueos. Eso es lo primero que hay que hacer. Las personas son mucho más sensatas que los políticos y se dan cuenta. A mí me lo dicen en la calle una y otra vez. ¿Hasta cuándo pelean? ¿Hasta cuándo tironean? ¿Por qué no avanzamos? Las personas sienten que el avance se detuvo. No solo en lo económico, en muchas áreas sociales. Y acá estamos tironeados y hay que denunciar estos bloqueos. Mira, un ejemplo súper emblemático. Aquí yo les hablé de los bloqueos del sector público, la NEF. Vamos al sector privado. ¿Por qué no avanzamos en las exenciones tributarias, los privilegios tributarios? Sí, es obvio. Nosotros hicimos la pega y lo hicimos bien. Yo lo planteé en la ENADE de enero del 2020, recién asumido. Se lo dije a los empresarios, vamos a ir en esta línea. Trabajamos con la OCDE, el Fondo Monetario, hicimos una buena pega para ponernos al día en lo que nunca se había hecho. Porque acá todos hablaban de números que no existían, porque nunca nadie se tomó este tema en serio y fue capaz de calcular los números y las metodologías necesarias. Lo hicimos. Convoqué una comisión transversal de economistas, liderada por Rodrigo Vergara, con economistas del Frente Amplio hasta la UDI. Acuerdo. ¿Y por qué no se avanza en el Congreso? Por la sencilla razón de que todos los sectores políticos están tironeados. Por los agricultores algunos, por los pequeños mineros los otros, por los transportistas los otros, por el mercado de capital, y así nos vamos. Entonces, eso, ¿sabes qué? La primera condición es plantearlo, desnudarlo con mucha claridad, con mucha fuerza, porque no resiste más. Y así en educación, así en modernización del Estado, y esa es la condición necesaria para avanzar. ¿Va a ser lo suficiente para avanzar? No lo sé, pero sí sé que se necesita carácter para enfrentar esos grupos una vez por todas, porque si no nos vamos a quedar donde mismo y nos vamos a seguir arrepintiendo de los problemas que se van acumulando y terminan por estallar. Gracias, Ignacio. Te voy a llevar otro tema que fue tu primer pilar, que tiene que ver con la educación. La verdad que si uno mira hacia atrás, todos los candidatos hablaron de la educación, está la educación 2020, etcétera. Y la verdad que nunca hemos logrado, digamos, esto desde la base. Es obviamente un proyecto a largo plazo y que en algún minuto debería dar fruto, pero sin embargo nunca se ha hecho realidad ese sueño que es de hace muchos años, una educación pública sólida, etcétera. Y hoy día además está cruzado por, que lo pregunta Jaime Andrés, es los profesores, digamos, han sido formados con ideologías de extrema izquierda
y ellos participan directamente en el adoctrinamiento de nuestros jóvenes, ideas y con ideas de lucha. Y lo sumo a la otra pregunta, que es de Julio Caña, que tiene que ver con lo mismo, digamos, cómo trabajar en la educación temprana, siendo que los universitarios, los secundarios ejercen, que es lo que pasó, una presión mayor. En el fondo, al final, el que más grita se le da tribuna, digamos, y al final pasa a ser más por esa vía que lo que realmente necesita el país, de generar una educación desde el kinder, ojalá de antes, porque ahí tú lo dijiste, ahí se va generando esa diferencia que ya nunca más se pueden juntar, digamos, ¿ya? Bueno, este es un súper buen ejemplo de los blocajes, porque partamos por la sala cuna. Hay una buena ley de sala cuna, que por Dios que hubiera servido particularmente para las mujeres hoy día, que son las más afectadas por la pérdida de empleo, y por las razones que sean, porque somos una sociedad machista, son más afectadas por el hecho de no tener dónde dejar a los niños. Y esa reforma fue bloqueada exclusivamente por el tironeo de izquierda a derecha, porque a algunos les parecía que acá no podía haber prestadores privados. Pero por favor, ¿estamos condenando millones? Y lo mismo en la educación preescolar y escolar. Y tú dices bien, acá el colegio de profesores, que yo hago una distinción muy clara respecto a los profesores, porque representan al 7% de los profesores y su presidente al 2%, bloquean los cambios. Basta ver la discusión demencial que estamos teniendo hoy día, de no querer abrir los colegios, pero por favor, si eso es invertir el orden de las prioridades, acá deberíamos estar preocupados los niños, no tanto los profesores. Por cierto, hay que preocuparse. Lo primero son los niños. Entonces, tenemos servicios esenciales en supermercados, en tiendas, y qué más esencial que la educación, y se ponen a abrir los colegios. Todo lo contrario a lo que han hecho los países que más admiramos. Es lo último que cierra y lo primero en abrir. Entonces, eso muestra a qué punto esto está mal, y por eso que esta es una carrera larga, sin duda, y que se tiene que hacer con los profesores. Si acá no va el combo y la patada, acá hay que hacer un pacto con los profesores, hay que discutir la deuda histórica con los profesores, y hay que generar un nuevo trato, y ese nuevo trato involucra mejores remuneraciones, más reconocimiento social. Hoy día a los profesores se les ha perdido el respeto, pero también una mejor evaluación poniendo al niño y a la niña al centro, y el profesor que no cumple para afuera. Si eso también tenemos que discutirlo, porque si no estamos perdiendo el foco. Acá el foco son los niños, y un niño que no recibe una buena educación, estamos castrando su libertad. Así de corta, así de simple. Eso es moralmente inaceptable, y acá hay que hacer todos los esfuerzos. Y si hay que gastar más lucas, bueno, las lucas mejor gastadas del mundo son estas. Que necesitamos construir una educación pública de la cual nos sintamos orgullosos como país, y eso lamentablemente hoy día no pasa. Así que para mí esta es una cruzada muy sentida, muy de fondo, porque ahí se juega la libertad de millones de chicos y de chicas y sus oportunidades. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que hay varias consultas, pero te voy a llevar a algo que tiene que ver con tus pilares con respecto al Estado. ¿Cómo mejorar el Estado? El Estado hoy día, una de las cosas que pasó ahora último tiene que ver con el despido de 50 personas en la municipalidad de Valparaíso. El Estado tiene lo voy a decir, mucha grasa, digamos, donde efectivamente hay mucha gente que a lo mejor no está bien preparada, y también hay programas, tanto municipales como también de los distintos ministerios, que no son evaluados bien, o no tienen, digamos, una métrica que permita decir este programa funciona y funciona bien y vamos a seguir, y estos otros no. Y cuesta mucho, digamos, mover, es como un Estado muy grande, es un elefante que se va moviendo. ¿Cómo poder hacer eso si después puedes hacer, limpiar un poco de los programas y sacar a gente, si es que efectivamente está, por ejemplo, ahora estaba la CUT con el respecto al tema de Valparaíso, lo pongo como ejemplo. Ese es el gran problema. Hoy día en el Estado, la verdad es que los incentivos a hacer bien la pega son muy bajos. Hay tremendos funcionarios públicos, pero porque ellos son así, porque son jugados, tienen la camiseta, pero los incentivos no conversan con tener un Estado centrado en el ciudadano. A mí la cantidad de veces en la pandemia de personas que me interceptaban en la calle para contarme su drama, y el drama tenía siempre que ver con esto, con que desde que me debían 163 días de licencia médica y me llevaban peloteando de oficina en oficina durante meses, sin darme una respuesta. Y cuando tú osabas reclamar, el funcionario te decía, bueno, es que ese no es mi problema. Eso lo he escuchado tantas veces, tantas veces. Esto está mal, está estructuralmente mal. Por eso, que el primer cambio acá
es cambiar gradualmente. No digo que un borrón y cuenta nueva, porque eso no se puede. Cambiar gradualmente el empleo en el Estado a un régimen más flexible, con contrato indefinido, con indemnización, pero con entrada a partir del mérito y no del pituto, progresión a través del mérito y más movilidad horizontal. Si, al final es tan obvio lo que estoy diciendo, si para el siglo XXI está en un estado ágil, y hoy día tenemos una camisa de fuerza que no se mueve, ¿y qué pasa lo que tú dices? Un alcalde despide funcionarios porque quizás no se justificaban por razones que sea y tiene un tremendo problema. A mí me pasó todas estas veces en el Estado, con la Contraloría obligándome a reintegrar funcionarios de una unidad que había desaparecido hace 10 años, que era un call center. Hoy día no hay call center. Ese inmovilismo hay que romperlo, hay que denunciarlo. Y respecto a los programas, lo mismo. A mí me tocó, por vez primera, evaluar uno a uno los 687 programas sociales y no sociales. No sacaron la mugre porque dijeron que queríamos despedir personas. Nosotros dijimos que el Estado no era una agencia de empleo. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que se puede hacer. No todo, pero se puede. Nosotros a través de esa evaluación y de otras medidas, logramos ahorrar, y el presupuesto base cero que implementamos, logramos ahorrar 2.200 millones de dólares. No para meternos en un cajón, sino para financiar completo el programa de subsidio al empleo. Entonces se puede, hay espacio para mejorar el gasto. Y para que eso avance, hay que denunciar esto, hay que mostrarlo. Hoy día el problema es que se sabe poco. ¿Para qué hablar de los municipios, que es una caja negra? Entonces hay que abrir esto, hay que transparentarlo y hay que dar un relato que sea ciudadano. Yo creo que eso es entendido por todos. Si nosotros ponemos al ciudadano al centro, tenemos posibilidad de mover este elefante, como tú dices. Muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a ir a otro tema que creo que no lo nombraste dentro de tus pilares. ¿Tiene algo contemplada alguna reforma al Poder Judicial o al sistema de fiscalía, notaría, etcétera? ¿Nos puedes contar qué visión tienes con respecto a eso y cómo lo harías, digamos? Lo pregunta Iván Zamorano, no es futbolista. Hacer esa tarea siempre. Sí. A ver, la notaría es otro escándalo. Otro de estos tironeos, estos blocajes. Si llevamos cuántos años, desde la época de Andrés Velasco. Sí, es un abuso, es indigno. Ustedes han visto las colas. Yo tengo familia notario, así que conozco bien. Mi abuelo era notario, tengo un tío que es notario. Y es un abuso. O sea, esto es una transferencia de riqueza inaceptable. Acá hay que hacer una reforma. Primero, que disminuya las cosas que tienen que ser por notario. 2, abrir la cancha. O sea, acá tú puedes tener notarías digitales, firma electrónica, que compitan. Abramos esta cuestión. Pero lo que tenemos hoy día no resiste análisis, es del siglo pasado. Es realmente del siglo pasado. Respecto a la fiscalía, sí, tenemos una propuesta. Acá, aparte del diagnóstico, tiene que ver con 2 cosas. Uno, si ustedes se fijan, cada vez que hablamos de seguridad o delincuencia en Chile, se habla de aumentar las penas, el populismo penal. El problema en Chile no es de penas, el problema es que las penas no se cumplen. Y además son tremendamente volátiles. Un mismo caso tiene una pena A y otro tiene una pena Z. La reincidencia, basta ver los delitos de alta connotación, 6 de cada 10 son por delincuentes reincidentes. Y uno se pregunta, ¿y por qué están libres? Algunos con 30 condenas. Porque no hay un piso mínimo que diga, ¿sabe qué? En tales casos, delito grave o reincidencia, acá hay un piso mínimo de privación de libertad. Y los jueces aplican estos casos, producto de un mal trabajo de la Fiscalía, diría yo, con mucha heterogeneidad. ¿Dónde está el problema de la Fiscalía? La Fiscalía hoy día tiene incentivo a sacar la mayor cantidad de causas posible al año, aunque no lleguen a término, es decir, buscar salida alternativa. Y por eso que no terminan en juicio, con sanciones efectivas. Ahí hay un cambio de incentivos nuevamente que hacer y que abordar. Y respecto al Poder Judicial, prefiero no develar un cambio que estamos pensando ahí porque todavía está en discusión. Entonces es bien rupturista, pero prefiero tenerlo más masticado antes de enunciarlo. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a esperar entonces que salga eso como noticia. Sebastián Caña nos hace una consulta que tiene que ver con una propuesta que aparece en tu sitio horizontal sobre la posibilidad de cotizar en un fondo de pensiones solidario por medio del consumo, así como el IVA. ¿Es algo que forma parte de tu programa de gobierno? ¿Algo mencionaste, Nano? Sí, nosotros creemos que hay que transitar hacia allá, que a partir de forma gradual. Déjame plantearlo de la siguiente manera. Si uno se imagina Chile en 10, 15 años más, quizás antes, la verdad es que todo va a ser por el teléfono. Ya muchas cosas son por el teléfono. Y es personal, y el dinero físico ha ido desapareciendo, va a tender a desaparecer.
¿Y la idea cuál es entonces? Si tú tienes una identidad propia en tu teléfono, cada vez que compras en el supermercado, en una tienda, lo que sea, allí donde hay un 19% de IVA, tú le puedes poner 2 puntos adicionales que no son de IVA, no son impuestos. Van a tu fondo de pensiones. En cada compra. Automáticamente. Se puede hacer uno, persona a persona. Y eso me parece a mí que resuelve buena parte del problema de pensiones, que como yo les decía hoy día, no es simplemente la tasa de cotización, que es donde se ha centrado el debate. Las pensiones, cualquiera sea el sistema, es un fondo de plata, es como el área de un rectángulo, que es la base, el número de cotizantes por la altura, la tasa. Y el gran problema que tenemos hoy día en Chile, y lo vamos a seguir teniendo, es que la base cotizante es estrecha. Hoy día es como si de cada 10 personas, 3 de ellas cotizaran toda su vida sin laguna y las otras 7 no lo hicieran nunca. Y con esa base nunca va a tener pensiones dignas en promedio. Entonces, ¿cómo ampliar esa base? Diciendo muy sencillo, mira, no todos tenemos una pega formal. Hay muchos independientes, hay muchos informales, va a haber cada día más probablemente, pero la única cosa que tenemos en común es que todos consumimos. Recaudemos a través del consumo, cambiemos el paradigma. Entonces hay que irse moviendo para allá. En el intertanto uno puede hacer lo siguiente, uno puede plantear generar una cotización adicional a través del IVA, 1 o 2 puntos. No tenemos la capacidad de asignarlo 1 a 1, pero uno sí podría decir, asignémoslo de una forma progresiva a las cuentas de las personas. ¿Cómo es esto? Si tú recaudas 100 de IVA, producto de un punto adicional, hagamos la ecuación más simple, repartámoslo en partes iguales entre los adultos. Y eso es progresivo por definición, por la sencilla razón de que la persona de menores ingresos va a poner 1 y va a recibir 3 o 4, y la persona de más alto ingreso va a poner 4 y va a recibir 1. Esa es una manera de recaudar a través del consumo y creo que tenemos que irnos moviendo hacia allá. Gracias, Ignacio. Valentina nos hace la siguiente consulta y que lo engancho con el tema de la migración, digamos. Hoy día efectivamente hay una alta migración y gente que obviamente trabaja, hay muchos de ellos trabajan en empleos informales porque hay una burocracia o es más lento el proceso de los papeles, digamos, para poder estar en regla y necesitan obviamente satisfacer sus necesidades básicas, digamos, la alimentación, vestuario, etc. ¿Cómo subir, digamos, por cómo cambiar también lo que tiene que ver con contratar a esta gente de manera informal sin, digamos, pagarle sus cotizaciones, pero al mismo tiempo cómo subirle a los trabajadores su sueldo para que tener un mayor calidad de vida, digamos, a través de lo que sus imposiciones está cumpliendo, el Estado está recaudando, etcétera, porque los informales al final no se recauda. Digamos. Bueno, ese es uno de los grandes temas de Chile. A mí me inquieta, me preocupa hace años. Y lo que vamos a tener acá, en el Chile que viene, son 2 cosas. Vamos a tener más presión de flujos migratorios, por la sencilla razón de que con todo Chile va a salir relativamente antes y bien parado. Y en la región va a ser un desastre completo. Entonces vamos a tener una fuerza migratoria que va a querer venir a Chile, lo que refuerza la necesidad de tener una migración ordenada, regulada y formal. Lo segundo es que vamos a tener, como les decía antes, más informalidad en nuestro país. Lo hemos estado viendo a nivel de los empleos y a nivel también de las empresas. Entonces, ¿de qué se trata todo? Adelante, a mi juicio. Se trata de generar potentes incentivos a formalizarlo todo. Cuando digo todo, es el trabajo y el emprendimiento. Porque como tú bien dices, la informalidad no solo significa precariedad, sino que significa actores que están fuera del contrato social, que no pagan cotizaciones de seguridad social ni de salud, que quedan fuera de la protección del Estado. Eso nos pasó en esta crisis. ¿Cómo tú llegas a la informalidad si no tienes la información? ¿Cómo están protegidas con un seguro de desempleo u otro si nunca pagaron ni cotizaron? Entonces acá es fundamental y esos recursos son necesarios para dar mejores prestaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Generando incentivos a la formalización. Yo les decía en la política social, ¿y por qué le pongo tanta importancia a esto? Porque primero tú apoyas el ingreso familiar a través de una transferencia directa, pero lo haces de una forma tal de que haga muy atractivo formalizarse. Porque tú le estás diciendo, mire, ¿sabe qué? Si usted tiene un trabajo informal, perfecto, téngalo, pero usted se va a perder de este subsidio del Estado. En cambio, si usted trabaja formalmente y le exige a su empleador cotiza, usted va a recibir este subsidio estatal. ¿Qué mejor incentivo? Hoy día el incentivo es al revés, exactamente al revés. Hoy día el incentivo a ser informal. Usted trabaja más formalmente y pierde el subsidio. Es indigno. Ahí me dicen las pobladoras, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que mentir en la ficha de protección para no perder el subsidio. Si yo tengo mi piso de mi casa modesta, impecable, me quitan puntos.
Pues es el mundo al revés, se habría que premiar eso, no castigarlo. Y para las empresas te pasa lo mismo. Hoy día son tantas las trabas burocráticas, tantos los permisos, tantos los problemas. Yo conozco todos estos emprendedores que al final tiran la toalla y dicen, informal, pues no me queda otra. Nosotros tenemos medidas bien potentes para la pyme, que va a ser clave acá. Y todas de la mano de formalizar. Por ejemplo, estamos proponiendo un mecanismo de acceso al crédito no a través de la banca, un préstamo directo de tesorería. Directo. Tasa real 0. Usted me lo devuelve con sus impuestos futuros. Pero para que eso sea así, usted es formal. Usted me muestra cuáles son sus ventas formales, porque yo le voy a prestar un mes de venta. Siempre se va a poder endeudar en un mes de venta. Y usted me lo devuelve, perfecto, se puede endeudar en otro. Pero ahí está el premio a la formalidad. Y vamos a generar una instancia donde vamos a permitirle a los nuevos emprendedores partir sin permiso, no para que se queden sin permiso, sino que dándole un plazo de 1 año para regularizar esos permisos. Y le vamos a decir al Estado, en todo su estamento, si usted no responde dentro del plazo legal, se da por entendido y aprobado ese permiso. Pero que hay que hacer todas las acciones para formalizar, porque ese es un cáncer que nos va a costar muy caro si no somos capaces de atajarlo a tiempo. Gracias, Ignacio. Mira, hay una pregunta de Cristian Rubio, también muy relacionado con lo que pasa hoy día, que tiene que ver con los ofertones, y él plantea lo siguiente: ¿por qué no decirle a la gente que efectivamente los derechos sociales son un riesgo de más robo de operadores políticos, y la solución es la transferencia directa, como lo estás planteando en varios de los puntos que has mencionado, y así de alguna manera hacer la diferencia y en el fondo es tratar a las personas como adultos? De repente todo esto que tiene que ver incluso con los bonos, etcétera, es muy popular, digamos, pero después también esos mismos bonos va a costar quitarlo. Nosotros lo vemos en algunos sectores que mucha gente, por ejemplo, no quiere trabajar porque pierde el bono, lo que tú dices, no incentiva, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo transferirle eso a la gente que efectivamente que tratarlo como adulto, y aunque no sea muy popular, o el quitarle el bono, que se haga trabaje en forma formal, decirle que en el fondo detrás de eso también hay una serie de operaciones que no son de lo más transparente que hay? Bueno, tal cual como tú lo planteas, diciéndoselo con mucha claridad. Si las personas esto lo saben, si ahí me lo dicen, están cansados los operadores políticos que se llevan su tajada. Lo ven, lo viven en los municipios, lo ven cuando el 50% de los directores de colegio cambian cuando cambia el alcalde, o cuando el 80% de los directores de hospitales cambian con el gobierno. ¿Sí? Tiene que ver eso con la salud, la educación, con la ayuda social. La gente lo sabe. Por eso yo te decía, este momento es una oportunidad maravillosa de cambio, porque la gente está ahí, y aquellos grupos de interés que bloquean los cambios están con los flaps abajo. Hay que entrarles bien, en serio. Y claro, aquí vamos a tener un costo bien grande quitar estos bonos. O sea, en la discusión que tú decías de las ayudas que llegaron lento, qué sé yo, hoy día puede que nos hayamos pasado para el otro lado. Y yo les doy firmado, con alta probabilidad, que estos bonos no se van a acabar en septiembre, menos en un periodo electoral. Y las personas entienden perfectamente esto, y entienden que esa cuenta la vamos a tener que pagar. Y está bien que hoy día nos endeudemos para atender a la emergencia, pero ellos saben que la vamos a tener que pagar, y por eso que su preocupación principal son las pegas. A mí me decía Yanira en La Pintana, una dirigente social que conocí en la calle cuando era ministro, porque me abordó de manera enérgica, vamos a decir, y terminamos siendo amigos, porque ella es la que tenía el problema de las licencias médicas. Estaba desesperada, tenía toda razón su enojo. 3 meses la llevan peloteando. Ella me decía, el día que inscribí mi candidatura, que fui para allá, me decía que ellos sabían que los bonos se iban a acabar y que los retiros también. Por eso muchos de ellos habían sacado su plata y la tenían guardada porque no sabían lo que pasa más después. Su preocupación son las pegas, y por eso vuelvo a insistir, acá tenemos que incentivar las pegas formales, y por supuesto en este periodo difícil y de alto desempleo vamos a tener que mantener, y eso es lo que estamos proponiendo nosotros, los subsidios al empleo, los subsidios a las pymes, para apalancar ese empleo, porque se vienen 2 años muy difíciles, al menos 2. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Yo es lo que le digo con toda claridad a las personas que converso, a las poblaciones en la calle, y lo entienden perfectamente. Y mira, por último, una cuestión de sentido común. Hoy día hablaba con una señora en La Vega de esto. Me decía, mira, cuando uno se compra su casa, nadie pasa a la casa definitiva. Todos partimos arrendando, después el subsidio, después la casita.
crece la familia, la ampliaste, si te va bien, te compra otra, y finalmente termina en tu casa definitiva. Todo el mundo entiende, a propósito de los ofertones, que te ofrezcan la casa definitiva y maravillosa no es creíble, porque la vida real de las personas no es así, sencillamente porque no es así. Y por eso que las personas hoy día penalizan a los políticos, o han penalizado a los políticos que han caído en esta lógica de los ofertones, que yo creo que es fatal para los cambios de verdad que tenemos que hacer en Chile. Ignacio, voy a hacer una pregunta que creo que no lo escuché en tu planteamiento, que tiene que ver con los pueblos originarios. Hablaste del territorio, que yo creo que es tremendamente importante, digamos, la autonomía del punto de vista de los recursos del territorio, que efectivamente la gente de regiones siente, digamos, que hay un debe, y sí lo hay, digamos, pero no tocaste el tema de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que planteas tú? Bueno, los pueblos originarios, primero nosotros tenemos un equipo muy bueno conformado, liderado por representantes de los pueblos originarios, en lo cual yo he aprendido mucho de ellos. En primer lugar, porque son personas que tienen una visión de futuro, que lo que claman es ir hacia adelante, se sienten abandonados y bloqueados, porque esa es la verdad, no hemos avanzado como país en este tema. Y tenemos tres problemas acá. Tenemos un problema de violencia, que se escapó de las manos, que el Estado ha fallado ignominiosamente, no ha cumplido con su deber primero, de todo Estado en el mundo, de todo contrato social, que es proteger a las personas, su integridad física, su propiedad. Y ahí lo hablaba la semana pasada la Araucanía con los actores, con las víctimas de la violencia, con comunidad mapuche y con las fuerzas especiales, todos coinciden en este diagnóstico, que acá hay que entrarle a los grupos que se aprovechan del conflicto mapuche para reivindicar causas que son distintas, y donde tenemos problemas de tráfico de drogas y de robo de la madera que circula a vista y paciencia de todos. Por eso yo me alegro en el nuevo fiscal que nombraron hoy día, que levanta un punto que nosotros hemos planteado hace tiempo: seguir la ruta del dinero. O sea, acá cuando hay robo tiene que haber un comprador y un vendedor, y cuando hay droga lo mismo. Ahí llegan las personas que están detrás. Pero acá hay que ponerse las pilas y no tener ningún tapujo en ocupar los medios legítimos de las fuerzas que tiene el Estado y que no se han ocupado. No hay que tener ningún tapujo en interpelar a la izquierda, que ha sido tremendamente tibia en criticar y condenar la violencia con toda claridad. Y eso las policías lo resienten. Porque no hay un mandato claro, no hay un mandato de ejercer su rol legítimo. Y por último, hay que separar con claridad este tema de la violencia del conflicto mapuche. Si las comunidades mapuches quieren progresar, el pueblo mapuche, sus orígenes, es lo más capitalista que hay. Son emprendedores, son comerciantes. El tratado de Tapigüe era un tratado de libre comercio con Chile. Son personas que quieren ir para adelante. Me tocó ver un campo de cabros jóvenes mapuches, unos verdaderos emprendedores. Tira para arriba, ingeniándosela, combatiendo la adversidad, enseñándole a los otros. Increíble, ¿no? Uno sale esperanzado. Pero para eso tenemos que generar un acuerdo político. Y ese acuerdo político hoy día no está tironeado por izquierda y derecha. Porque hay una izquierda que no reconoce la violencia, entonces no avanza. Hay una derecha que dice, oye, todo es violencia, o este pueblo flojo, incluso que uno llega a escuchar. Y no, pues. Acá necesitamos un acuerdo político, y creo que una señal, y ese es el tercer elemento que yo propongo, nosotros necesitamos pegar un golpe fuerte, creíble, de un plan de desarrollo para la Araucanía, que no sean esto, el plan Araucanía, que es chiquitito, tiene que ser un combo fuerte que ponga énfasis en acompañar el emprendimiento, en cerrar las brechas, que son increíbles, en materia de servicios básicos, bolsones de pobreza, para hacer creíble este compromiso político, porque el problema del acuerdo político ya nadie le cree, nadie. Ni los pueblos originarios, ni los WINC, nadie le cree, porque se ha hablado y no se avanza, y creo que por ahí va esto, que se va a demorar años, ojo. Los países que admiramos, Canadá, Nueva Zelanda, se demoraron años en esto, pero hay que empezar, porque no da más. La zona está sacrificada, una zona de sacrificio, producto de la inacción política y del Estado. Ignacio, te voy a robar 5 minutos más. La verdad que son 15 el total. Te voy a sumar 5 minutos más con dos preguntas que me están realizando en el chat. Una que tiene que ver con la postura tuya con respecto a todo lo que es la energía renovable, o lo que tiene que ver en el fondo con el crecimiento sustentable, que está, digamos, ahí adentro de las energías renovables. ¿Cómo lo ves? Porque el país ha avanzado bastante en eso,
Sin embargo, hay brechas grandes entre algunos sectores y entre esas empresas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo apoyar eso? Bueno, como tú dices, primero reconocer que Chile ha avanzado harto. Yo creo que esta es de las pocas áreas donde hemos tenido una política de Estado y eso se ve, se siente. Yo le saco el sombrero, digamos, a la presidenta Bachelet en esta materia, al ministro Pacheco, que abrió una ruta, al ministro Llobet, que ha hecho una pega extraordinaria, y eso es lo que hay que mantener, esto verlo como una política de Estado, donde Chile tiene condiciones extraordinarias para ser referente de estos temas. O sea, tiene una riqueza de energía renovable impresionante, sol, viento, mareo motriz, hidráulica, en fin. Tiene una oportunidad extraordinaria en hidrógeno verde, que es real. Hace 10 años parecía un sueño. Yo la primera vez que escuché el hidrógeno fue en 2010, parecía ciencia ficción. Hoy día se acerca. Y nosotros podemos ser protagonistas por la sencilla razón de que somos costo eficientes y tenemos energía gratis para romper la molécula. Con los mejores vientos del mundo en la Patagonia, en Magallanes, la mejor radiación solar del mundo en el norte, y además con la capacidad de apalancar un sector que genera mucho consumo de energía y que es fuente de recursos importantes como la minería, donde se pueden hacer desarrollos muy, muy virtuosos. Entonces esto, mantenerlo, no soltarlo. Creo que el desarrollo económico es evidente que no puede sino ser sustentable. Por último, no por cuestiones deontológicas, si ustedes quieren, hay una razón moral detrás, pero por cuestiones utilitarias, por la sencilla razón de que los consumidores van a premiar aquellos productos que sean sustentables, que tengan una trazabilidad clara, conocida, y van a penalizar a aquellos que no. Yo lo hablaba, mira, uno de los ejes nuestros importantes es el turismo, como política de Estado precisamente, porque Chile tiene una riqueza increíble, donde hay mucho valor agregado en materia turística, y que no estamos aprovechando a cabalidad. Y ese turismo, para que tenga valor, no implica replicar los hoteles de Pucón en la Patagonia, no va a ser moles de cemento, no. El valor agregado está en anclarse a este criterio de sustentabilidad, de concepto de sustentabilidad, que conversa además virtuosamente con el tema de la energía. Si nosotros somos identificados como un país de energía limpia, como el país del hidrógeno verde, pero también somos los del turismo limpio, sustentable, y ahí por Dios que hay valor. Entonces esto genera un ecosistema que es muy, muy virtuoso. Y por último, una reflexión más filosófica, viniendo de un economista. Los economistas respecto al cambio climático siempre nos gusta ponerle todo costo y beneficio y decir cuándo es el momento óptimo para hacer las inversiones en energía renovable, para poner los impuestos verdes, que hoy día bien sabemos que en Chile son bajos, ¿no? Son $5 por tonelada de CO2, debería ser 30 y hay que transitar hacia allá. Y decimos, no, que no hay que hacerlo ahora porque vamos a castigar el desarrollo. Busquemos el momento óptimo, le ponemos tasa de descuento, todo. Pero eso tiene un problema estructural, que la tasa de descuento la pone la generación viva. No le pregunta a los del mañana. Entonces, esto pasa a ser un problema moral. Y el tema moral es, aunque sea un cliché decirlo, es qué país, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Ah? Entonces yo creo que acá hay demasiadas buenas razones para ir en esa dirección. Yo creo que Chile ha avanzado y hay que fortalecer ese avance, claro, en política del Estado, conectarse mucho más con el mundo científico, con la academia y liderar. Yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de liderar en este tema. Gracias, Ignacio. Esa es una consulta de Verónica Arancibia, que está relacionado con todo lo que es recursos naturales y sustentabilidad. Hay otra consulta que tiene que ver, y tal vez lo amarro con la última que hace Cristian Rubio. ¿Cómo te diferencia, cuáles son las diferencias entre los otros precandidatos o los candidatos a la primaria como Sichel, Lavín y Desbordes? ¿Qué los diferencia? Y en una frase, ¿cuál sería tu relato? Una frase que logre esa diferencia, que obviamente además que tenga fuerza y que sea creíble. Todo lo que tú dices es tremendamente potente, pero ¿cómo llevarlo a una sola frase y la diferencia con los otros candidatos? La frase, nuestro lema es un nuevo comienzo, pero lo que subyace creo que se los comenté, y lo que a mí me anima y me siento con mucha, mucha libertad para hacerlo, y por eso lo paso bien en esta candidatura. Es romper con los grupos de interés que tienen paralizado este país. No tengo ningún problema en decirlo. Y si se enojan algunos, el mundo empresarial me da lo mismo. Estoy acá para eso. No estoy acá para buscar una pega mañana, si me da mal, no. Me la estoy jugando con el apoyo de mi familia,
por un momento histórico de Chile, y en un momento de decir esas cosas con mucha libertad y muy ligero de equipaje. Son cosas que he estudiado, son cosas que me indignan. Como les decía, yo creo en el mercado y me indigna que haya grupos que bloqueen los cambios, que al final legitiman con su actuar al mercado, y eso hace que los mercados al final pierdan credibilidad y pierdan el rol que tienen. Yo siempre lo he dicho, yo soy pro mercado y no pro empresa. Es una gran diferencia. Hay que defender al mercado y no a los empresarios, menos a los que se portan mal, y a los que abusan. A eso hay que sancionarlos con toda la fuerza, igual que en Estados Unidos. Meterlos presos. No tengo ni un problema en decir eso. Así que yo diría que es el lema, desbloquear Chile. Desbloquear Chile, me siento con mucha libertad para hacerlo y plantearlo. Y respecto a la diferenciación de los candidatos, yo creo que con Lavín es evidente. Creo que Lavín representa la vieja política, en que ha estado ya hace 40 años, es un conservador, es una persona que cuesta leer cuáles son sus convicciones más profundas. Con Mario Desbordes, creo que siendo más joven también representa esa vieja política. Creo que tiene un relato, perdone la expresión, no encuentro ninguna mejor, es más populista. Creo que representa también esa política de operadores, que a mí no me gusta para nada, por el contrario. Y con Sebastián Sichel creo que compartimos un relato en ser liberales, pero creo que también tenemos una gran diferencia. Nuestro proyecto es colectivo. Nuestro proyecto tiene un partido joven que ha sido consistente, que ha pagado costos por ser consistente, pero ese costo al final se transforma en credibilidad, que es lo que yo les decía que es lo más importante. Y estamos abriendo esa cancha, porque queremos apelar al centro. Este país se va a construir en el centro, eso es lo que yo creo. Estas coaliciones izquierda-derecha, va a haber una izquierda, hay una izquierda emergente, evidente, pero el Chile Vamos ya no va. Se va a redibujar, lo mismo que la ex nueva mayoría, se va a transformar. Hay un espacio al centro que es muy profundo, pero que debe prescindir de los personalismos, de las actuaciones personales. Esto se construye en equipo. Esto es un equipo, esta no es una candidatura mía, esta es la candidatura de un equipo, como el que presenté hoy día, con cerca de 200 profesionales que no son de Bópolis, son muchos independientes jugados, haciendo política porque entienden el momento en que estamos, con territorio, con militantes jóvenes, con independientes jugados, construir algo nuevo, construir un proyecto político para el futuro de Chile que se ancle en lo que ha sido Bópolis, pero abriendo esa cancha. Sebastián tiene una candidatura que es él, tiene un equipo que lo apoya, pero es un equipo más acotado, y creo que además, espero, quizás me equivoque, pero por lo que he visto no creo que tanto, no siento que tenga esa libertad para decir sin ningún complejo cuáles son los grupos que bloquean los cambios, incluyendo grupos empresariales, por cierto. Ok, gracias Ignacio. ¿Cómo te sientes tú con respecto a las plataformas que hay para mostrar tu programa y las diferencias que tienes con respecto a los otros candidatos? ¿A qué te refieres con plataformas? Plataformas, por ejemplo, la televisión. ¿Cómo te sientes en eso también? Los apoyos, habló de repente que uno de los ministros estaba apareciendo con Lavín. ¿Cómo sientes eso tú? Yo me siento muy cómodo, siempre me he sentido muy cómodo en los medios, como que no tengo ningún pánico escénico. Siempre cuando voy lo que digo lo hago convencido, entonces como que soy yo nomás, pues no tengo nada que ocultar, hablo. Me refiero a los espacios que se van generando. No estoy seguro de entender la pregunta, a ver si la... No, me refiero a las plataformas, los espacios, los noticieros, etcétera, las entrevistas, la aparición, digamos, con algunos personeros que hoy día están en el gobierno. ¿Sientes alguna desventaja con respecto a eso? No, es que me da lo mismo eso en realidad, como que lo que yo espero es tener espacio para que debatamos, presentemos nuestras propuestas, digamos lo que pensamos, mostremos nuestras convicciones, señalemos nuestro proyecto político. La verdad es que toda esta discusión que ha habido de si el matrimonio igualitario beneficiaba a Sichel o no sé quién, y hoy día el IFE, ahora bien, creo que es parte del problema, ese es el discurso viejo. ¿Quién está hablando de cómo beneficia a los ciudadanos, a las personas? Ese es el tema. O sea, yo no me gasto un segundo en eso porque esta campaña es corta y estoy full concentrado en lo que importa, y a mí esa discusión honestamente me da lata.
Gracias, Ignacio. Bueno, hay otras consultas más, pero no quiero abusar, digamos. Me preguntan, la verdad que hay dos preguntas con respecto al tema del agua, que es un tema que seguramente va a aparecer luego. ¿Qué piensas con respecto a eso? Ya voy, y te prometo no abusar más, que esta es la última. Bueno, el agua, se dice mucho el agua, ¿no? Lo primero es entrarlo en cifras. Hoy día el 6% del agua es para consumo humano. Y nosotros tenemos el deber de asegurar, y Chile lo ha hecho muy bien en esto, que un altísimo porcentaje de la población tenga acceso a agua potable. Ahora, nos quedan, y hay muchas comunidades con agua potable rural, que yo estimo que es imperativo asegurar de forma continua el recurso hídrico. Eso se puede hacer, eso es inversión. Pero no hay un tema de déficit de agua para el consumo humano, quiero ser claro en eso. Sí tenemos un problema de déficit de agua, por el cambio climático en parte, para la agricultura. Y esto requiere varias acciones. En primer lugar, apoyar la tecnificación del uso de riego. Ustedes seguramente conocerán que todavía hay partes que se riega a la antigua, con riego tendido, que es lo más ineficiente del mundo. No muy lejos aquí, en Paine, yo conozco un predio cercano que hace eso. Y no por maldad, no por despilfarradores, porque las personas no saben, es lo que han hecho toda su vida, hay que acompañar eso. Segundo, el tema de los embalses. Cuando yo te decía, acá vamos a tener una política keynesiana, donde el Estado va a tener que gastar más, pero gastémoslo en infraestructura, gastémoslo en cosas que queden y apalanquen el crecimiento. El tema de los embalses es indudable. Y es más, los embalses deberían pagarse solitos. Este miedo que le tenemos a construir embalses, porque involucra muchos recursos, se pagan solo si es que uno cobra bien las contribuciones, que es otra cosa que hay que hincarle el diente, que hoy día no se cobran bien. Porque cada vez que hay un revalúo agrícola, salen todos a llorar que estamos destruyendo la agricultura, pero cuando hay agua, el valor de la tierra sube, ¿no? Y la productividad sube. Entonces se paga solo eso. Y lo tercero, hay que sincerar los derechos de agua. Hoy día nos estamos haciendo doble trampa. Hay un montón de derechos que están duplicados, triplicados, y lo sabemos. Y eso es pega de la DGA y es pega de la autoridad del Estado, ordenar eso. Y peor aún, hay derechos que fueron asignados con un cierto supuesto de reposición de los afluentes, y hoy día esos afluentes están secos o han perdido caudal. Eso hay que sincerarlo. No tiene ningún... Yo lo vi en la minería muchísimas veces. Ya sea porque lo calcularon mal, o ya sea porque les dio lo mismo. Hoy día tú tienes derechos que sacan 100 y el flujo de reposición son 50. Va a secar esa nata. Eso tenéis que sincerarlo. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero no lo puedo decir quizá en el debate presidencial que vamos a tener la otra semana. Pero yo creo que en este tema, cuando algunos dicen el problema es que hay un mercado del agua, un mercado privatizado, yo creo que buena parte del problema es que no tenemos un mercado que funcione bien. Porque tenemos asimetría de información, porque los derechos no conversan con la realidad, y hay cuencas donde hay transacciones de derechos, hay otras donde no ocurre, y hay espacio para tremendas pasadas. Esa es la verdad. Entonces yo creo que acá el problema no es exceso de mercado, es falta de mercado probablemente. Muchas gracias. Sí, muy de acuerdo con tu planteamiento con respecto al tema del agua. Lo vamos a dejar hasta acá. La verdad es que hay varias preguntas, a lo mejor más a futuro podemos tener otro conversatorio, lo cual sería bastante agradable. Yo creo que tuvimos un buen número de personas, Ignacio, y se agradece toda la disposición de estar con el grupo de Chile Sogma. Como lo decía Cristian, somos un grupo diverso de profesionales de distintas carreras, técnicas, etcétera, académicos, algunos del mundo de la agricultura, agrónomos, ingenieros de la más dura, es decir, somos un grupo bastante diverso, pero bastante también responsables con lo que queremos hacia Chile, y por eso Chile Suma se instaló, digamos, como una plataforma para escucharlo primero a los constitucionales. Estuvimos también con Claudio Ruego, que va ahora a la segunda vuelta como candidato a gobernador, y qué más placer poder contar contigo, y obviamente vamos a tratar de contar con todos, digamos, la idea es tener debate, poderlos escuchar, y cada uno después ya se va con su reflexión interna sobre cada uno de los candidatos. Así que yo te agradezco, Ignacio, Julia, tu disposición. Cristian, dime. Un pequeño comentario, Julia. Queremos dar las gracias a Rafael García, Sebastián Capdeville, Iván Zamorano, Juan Antonio Durán, Francisco Vergara, Jaime Toro, Eduardo Humor,
Sebastián Cañas, Richard Luis, Valentina Leighton, José Ignacio Gutiérrez, Verónica Arancibia, y un señor que se llama Antonio y otro que se llama iPhone, por haber hecho preguntas, porque realmente el interés de Chile Suma es poder permitir que las personas de a pie, que estamos todos los días en nuestros trabajos y en nuestros emprendimientos y en nuestras preocupaciones, poder hacerle una pregunta y poder conversar directamente, súper bien administrado por nuestra coordinadora, nuestra, mucho más que eso, ¿no? El alma de Chile Suma, que es la Julia, digamos. Pero sí, sabemos que detrás de esas preguntas hay personas y las queremos destacar hoy día también por su participación. Sí, gracias Julio, la verdad que ahí me tiraron la oreja, no es que lo haga tan bien porque tengo que nombrarlos el nombre de las personas que hacen las consultas y a mí se me va de repente, así que te agradezco Julio a que las hayas nombrado y obviamente hoy día tuvimos un buen número de personas y muy agradecida por todas sus consultas y algunas que no se alcanzaron a responder, pero estoy segura que Ignacio nos vamos a volver a ver en otro conversatorio y agradecerte realmente por el tiempo, tu disposición, tu sinceridad, tu honestidad, que se echa de menos mucho en esto, tu no populismo, que se echa de menos en estos tiempos, y vamos a ver lo que va a pasar. Estamos en una América Latina compleja hoy día, donde Chile está ahí tratando de mantenerse bien. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo tengo fe, creo que los que estamos acá tenemos fe de un futuro mejor para Chile, como tú dices, para nuestros hijos, para nuestros nietos, no es para nosotros hoy día ya, y hay algunos ya que no somos como yo que ya vamos de salida. Así que muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. No sé si nos quieres convocar a algo importante que tú tengas dentro de esta semana para poder acompañarte. Mire, primero agradecerle la oportunidad. A mí siempre, nada que me guste más que conversar. Es cierto que por Zoom no es lo mismo, pero se logra bastante. Así que gracias por la invitación, Julia, Néstor, Julio, a todos, a todas. Y nada, no, yo creo que en este grupo no es necesario que les diga que no tenemos que bajar los brazos. Creo que vivimos tiempos de incertidumbre, vamos a tener harto ruido, pero hay harta esperanza también. Y quienes queramos asumir posiciones de liderazgo tenemos el deber de liderar esa esperanza. No podemos permitirnos que esa esperanza se pierda. Es muy importante para las personas. Entonces yo creo que acá, más que pelear, más que proponer ofertones, hay que imprimir una hoja de seguridades que inspiren, que digan hay un futuro posible juntos. Yo creo que se puede. Y como vienen tiempos movidos, eso va a requerir de liderazgo con convicciones y dialogantes. Y al menos a mí eso es lo que me anima, así que dejarlos convidados a votar a la primaria. La primaria, ustedes saben, es abierta. El 99% de los chilenos no militan y les van a dar una papeleta donde salen 6 candidatos: Boric, Jadwe, Lavín, yo, Sichel y Desbordes, y ustedes van a elegir quiénes quieren que esté en la final en noviembre. Así que ayúdanos a transmitir esa idea, que todos participen, porque momentos históricos como este no podemos restar, no tenemos que hacer cosas distintas, y yo estoy haciendo algo bien distinto en mi vida, pero muy convencido y mirando a Chile para adelante. Así que gracias por la oportunidad y nos vemos. Muchas gracias. Bueno, abramos los micrófonos, damos un aplauso a Ignacio. Mucha suerte en todo lo que venga y nos vemos pronto. Y gracias a todos por estar con nosotros hoy día lunes en Chile Suma. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Chao. Bien, Chao. Ignacio, suerte.